Ahora José es príncipe de Egipto y comienza un nuevo capítulo en su vida, pues después de haber sido nombrado primer ministro de Egipto, que es la persona que se encarga de la administración del gobierno en nombre del faraón o en cualquier estado moderno, como se usaba antiguamente. 2 años después de comenzar los 7 años de hambruna, llegaron sus hermanos a Egipto y precisamente José se encontraba en esa frontera que es la parte sur de Egipto que miraba hacia la tierra de los cananeos. Así que cuando entraron sus hermanos, él los reconoció inmediatamente y por eso allí, cuando hace contacto con ellos, los acusa de ser espías. Esta lección de esta semana que nos habla precisamente de la vida de José, pero mayormente del arrepentimiento de sus hermanos, nos da una gran lección a nosotros porque José, allí en aquella incertidumbre, al ver a sus hermanos, no sabe si su padre está muerto y al escrutar a todos sus hermanos, no ve a su hermano menor Benjamín, pensando que había corrido la misma suerte que él de haber sido vendido o quizás asesinado por sus hermanos crueles, le hace la acusación contundente de que ellos son espías. Más adelante, cómo tratan de justificarse diciendo que ellos no son espías, que vienen de una familia noble y que vinieron a comprar alimento por causa de la hambruna. Pero después de esto son echados a la cárcel por 3 días. Pero antes de continuar con más detalles, te invitamos para que te suscribas a nuestro canal si no lo has hecho y comparta este video con tu familia y tus mejores amigos para que ellos también sepan cómo José descubre que sus hermanos se han arrepentido y ahora son una familia que obedece a Dios. José asciende al poder de Egipto después de interpretar los sueños del faraón. Y entonces, cuando José asciende al poder, el faraón le dice, además, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto, queriendo señalar el poder que iba a tener José. Obviamente como primer ministro, que era la persona encargada o representante del faraón ante los asuntos diplomáticos y militares en toda la región o en todo el país, porque el faraón era el hijo del dios Horus y el que intervenía a favor de los hombres y estaba considerado como un dios. Era el poder detrás del poder. Así que José era la persona que hacía el trabajo del faraón, como hoy precisamente hay algunos países donde hay un rey que es el verdadero poder del poder, mientras que ese poder es representado por el parlamento y el primer ministro en algunos países hoy en día. José representaba el poder del faraón. Por eso cuando llegan sus hermanos allí a la frontera de Egipto, él les dice que son espías, porque él también estaba encargado de velar por la seguridad de Egipto, que ya había sido invadido en otras ocasiones, o evitar que el faraón tuviese algún contratiempo político. Cuando José se encuentra con sus hermanos, recuerda perfectamente el sueño que tuvo antes de ser vendido por sus hermanos. Era cuando las espigas se doblaban ante la espiga de él, y él también tuvo aquel sueño donde se había soñado, valga la redundancia, que las estrellas se postraban ante él, y también incluyendo a su madre y a su padre. Por eso el padre los reprende, pero el padre mantuvo aquello allí en su corazón porque había interpretado la profecía de que José llegaría a ser superior a sus hermanos y que sería el heredero de esa primogenitura, como hemos hablado en otras ocasiones. Cuando José asciende al poder, se encuentra con este tremendo suceso 2 años después de comenzar los 7 años de hambruna. Una de las razones por las cuales José fue nombrado primer ministro no fue solamente porque interpretó los sueños del faraón, sino porque proveyó al gobierno egipcio o al faraón de Egipto de una solución a aquel grave problema de los años de abundancia y los años de hambruna. Pues José buscó la solución, o le dijo al faraón que buscara una persona entendida, la cual pudiese administrar
los años de abundancia para enfrentar los años de escasez. Así que Faraón, juntamente con su gobierno, entendió que la persona mejor preparada para realizar aquella hazaña era José. Cuando José confronta a sus hermanos, que se encuentra con ellos por primera vez y los acusa de ser espías, ellos se defendieron. Porque si bien es cierto que pudiesen haberse ofendido por la acusación que él le hizo, ellos dijeron que venían de una familia y probablemente una familia no iba a tratar de tumbar al gobierno o matar al rey, pues era una familia. Y generalmente cuando se trataba de derrocar al rey o ser espía, eran personas diversas de diferentes medios o con pensamientos políticos diferentes. Sin embargo, aparentemente José no creyó en la versión de ellos y por eso los mandó a la cárcel por 3 días, porque les propuso a ellos que para saber si era veraz lo que ellos decían, tenían que regresar de la tierra de donde habían venido. Pues José les había preguntado que de dónde eran ellos, que si tenían padre. Ellos le dijeron que eran hijos de un padre, el cual había tenido aquella gran familia, y uno de los hijos que el padre tenía había desaparecido y que el menor se encontraba con su padre. Por eso José le dice inmediatamente que uno de ellos tiene que regresar a Canaán para traer a su hermano menor y entonces él liberarlos. Y como ellos no aceptaron la propuesta, pues se unieron todos, sabiendo que si aceptaban esa propuesta y alguien regresaba a uno de ellos a buscar a Benjamín, podían pasar 2 cosas. La familia, por la distancia, iban a morir de hambre, y también su padre no iba a aceptar aquella propuesta de traer a Benjamín, pues era el hijo menor al cual él estaba pegado y sabían que moriría por la ausencia de aquel hijo. Así que se lo explicaron a José y José entonces buscó otra solución para sus hermanos. Y cuando ellos iban a partir, hizo prisionero a Simeón, como veremos más adelante. La razón por la cual José preguntaba por Benjamín, y Benjamín tuvo un papel trascendental en esta historia, es que a través de Benjamín José se pudo dar cuenta, o se podía dar cuenta, si sus hermanos se habían arrepentido de su mala actitud contra él, o se habían asesinado o vendido a su único hermano de parte de Raquel, su madre. Sin duda alguna que Benjamín es la parte principal de esta lección, en el sentido de que José, a través de Benjamín, pudo saber la situación espiritual de sus hermanos. Y cuando José les propone a ellos, a sus hermanos, que regresen a su tierra y traigan a Benjamín, era precisamente para probar si ellos se habían arrepentido de sus malos caminos. Pero ellos le explicaron a José que no podían aceptar esa propuesta, por eso los hizo prisioneros. Su padre perdía a ese hijo, se iba a morir. Así que ahora, en vez de ellos estar analizando que sí, que iban a buscar a Benjamín a través del convencimiento de su padre, se unieron todos porque sabían que habían pecado, decían ellos en lengua hebrea, contra José, y empezaron a discutir, pero ellos no sabían que José hablaba hebreo, así que se acusaban el uno al otro, y Rubén, que era el mayor, les dijo a ellos: yo les dije que no cometieran ese pecado. Además, no escucharon el ruego de José cuando les rogaba que no lo vendieran, porque la esclavitud era algo terrible en cualquier tiempo. Y entonces, por eso José le hace esa propuesta para saber si realmente ellos seguían en sus malos caminos o qué tipo de pensamiento tenían, si le estaban hablando la verdad o la mentira. Entonces, cuando él hace prisionero a Simeón, que era el segundo hijo de Jacob, porque el primero era Rubén y el tercero era Leví, Simeón fue el instigador y el que tramó matar a José. Por eso él lo mandó a ser prisionero, para ver qué había en el corazón de aquel hombre y cómo estaban sus hermanos en el sentido espiritual. Pero al él escuchar que sus hermanos
actuaban de esa manera y cómo su padre podía morir si traían a Benjamín, y ellos se propusieron todos no traerle aquel mal a su padre, y vio señales de arrepentimiento, y entonces les mandó de nuevo de regreso con los alimentos que ellos fueron a comprar. Pero algo extraño pasó, y fue que pusieron el dinero en los costales de los alimentos o de los cereales. La razón por la cual José mandó a poner el dinero en los costales de trigo de sus hermanos era que él no le iba a vender alimento a su padre. Así que por eso apareció el dinero en los costales de sus hermanos. Y ellos quedaron sorprendidos y dijeron que era un castigo de Dios. No entendían aquello realmente. Y cuando llegaron al campamento de Jacob, con aquella cantidad de alimento, Jacob y la familia todos quedaron sorprendidos. Pero más sorprendidos quedaron cuando ellos les contaron todo lo que le había pasado y de cómo aquel hombre les dijo que si no llevaban a Benjamín, él no creería que ellos que no eran espías. Y además, Simeón estaba prisionero en Egipto. Así que Jacob no aceptó aquella propuesta y les dijo que no, que ya ellos eran culpables de haber hecho que la mayoría de sus hijos hubiesen tenido un final cruel. Y los había acusado de aquello. Pero Rubén se ofreció como mediador y para resolver aquella situación, y les ofreció sus hijos a cambio de que Jacob aceptara que dejara ir a Benjamín de regreso a Egipto. Al pasar el tiempo, ellos seguían comiendo los alimentos que trajeron, pero cuando la ración de alimentos que trajeron de Egipto empezó a agotarse, ya veremos qué final tuvo todo aquello. Habían pasado 22 años desde la última vez que los hermanos de José lo vendieron o lo vieron, en otras palabras. Y también no pudieron reconocer a José porque ya al pasar el tiempo José había adquirido la cultura egipcia en el sentido de la ropa y posiblemente de sus modales. Además, no se llamaba José, sino Safna Panea, que quería decir el que revela lo secreto o lo desconocido en la lengua egipcia. Y cuando él se encontró con ellos, con sus hermanos, era imposible de reconocer, pues él no estaba vestido como los hebreos, pues los hebreos tenían barba y aquella ropa muy diferente a los egipcios, que era parte de la cultura de aquella nación. Así que era imposible de reconocerlo. Pero José sabía que eran sus hermanos. No sabemos las razones por las cuales José no regresó a la tierra de Canaán para investigar si su padre estaba vivo o si sus hermanos también. Posiblemente por las funciones gubernamentales y sus ocupaciones, pero es posible que él tuviera en mente regresar en algún tiempo lejano o cercano. El hecho es que ya cuando pasó el tiempo y se consumió el alimento que trajeron de Egipto, Judá se enfrentó a su padre y le dijo: recuerda que aquel hombre nos dijo que si no llevábamos a nuestro hermano, y posiblemente no podían comprar alimento. Así que Jacob no quería aceptar aquella propuesta, pero tuvo que aceptarla a regañadientes, y lo último que hizo fue bendecir a sus hijos antes de partir para que Dios obrara a favor de ellos. Judá tuvo un gesto muy noble, y fue que antes se ofreció ante su padre para liberar a Simeón, y le dijo que él iba a sustituir a Benjamín si no fuese liberado. El gesto noble de Judá representa precisamente parte del plan de salvación, como Cristo se ofreció por nosotros a favor de nuestras iniquidades. Ya Judá, ya arrepentido de su maldad, como obviamente lo declaran las Escrituras, él se ofrece para no solamente mediar ante aquel hombre poderoso que estaba en Egipto, sino también mediar a favor de sus otros hermanos ante su padre por aquel dolor que le habían traído a la familia de Jacob o Israel. Cuando los hermanos de José están en Egipto, que ya es liberado Simeón, y ellos llevaron a Benjamín, que José lo vio, su corazón se llenó de alegría.
y le dice estas palabras a Benjamín: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Es una expresión amorosa y de cariño, y a la vez de emocionante ante todo aquel drama por el cual él había pasado, de haber sido vendido por sus hermanos y ahora reencontrarse con ellos, y también de ver a su hermano menor, hijo de su madre. Cuando ellos se prepararon para regresar, José dio órdenes de que pusieran su copa o en los costales donde llevaban los cereales. Y cuando ellos ya creían que todo había pasado y que se habían liberado de aquel hombre y que regresaban cargados de alimento, de víveres para sus familias, algo extraño pasó, pues el mayordomo de la casa los alcanzó a la salida de Egipto, ya de entrar a la tierra de Canaán. Y les dijo: ¿por qué ustedes han hecho esto y han engañado a mi amo? ¿No saben que él puede adivinar todo lo que está pasando? Y ellos dijeron: ¿pero qué está pasando? Y él le explicó lo que estaba pasando, y efectivamente encontraron la copa en los costales de Benjamín. Y ya José había dado orden que les dijera que si encontraban la copa en los costales de ellos, en la persona que encontraban la copa de la adivinación de José, ese iba a ser esclavo de él. La copa en aquel tiempo tenía un gran significado, pues lo usaban los grandes dignatarios del gobierno egipcio, y supuestamente tenía poderes mágicos para adivinar y también evitar que un veneno matara al dueño de la copa o a otras personas. Pero José no estaba presumiendo de que tenía poder de adivinar, sino que estaba tratando de sacar el arrepentimiento y la confesión de sus hermanos de aquel gran pecado que ellos habían cometido de haberlo vendido para Egipto. Cuando los hermanos de José regresan con el mayordomo a la casa, los hermanos le explican al mayordomo que ellos habían traído el dinero que habían encontrado en sus costales la primera vez que habían comprado los víveres o los cereales, y que era una razón fehaciente de que ellos no eran ladrones. El mayordomo le dijo que sí, que él tenía el dinero y que aquello era para bien, para calmar sus ánimos, porque ya estaban muy preocupados. Entonces, cuando llegaron a la casa de José, ahí él no estaba, pero cuando llegó se reunió con ellos nuevamente. Y cuando se reunió con ellos allí nuevamente, fue cuando él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, a quien ustedes vendieron para Egipto. Pero ellos no entendieron lo que él decía, no podían entenderlo porque estaban atónitos. Un hombre tan poderoso hablaba la lengua de ellos. Quedaron no solo atónitos, quisieron desmayarse realmente, se iban a desmayar cuando escucharon aquello. Así que José nuevamente dijo: yo soy José, vuestro hermano, a quien ustedes han vendido. Pero Dios, y para calmar sus ánimos porque estaban asustadísimos, también les dijo: pero no se preocupen, que Dios hizo esto para bien, para salvar a toda la gente que pudo haber muerto por falta de comida. Y le dijo: vengan, y allí los abrazó y todos lloraron, especialmente Benjamín, porque él se echó sobre el cuello de Benjamín y lloró amargamente allí, o liberándose de toda aquella tragedia por la cual habían pasado todos. Y también Judá había convivido con la hija, con la esposa de su hijo, a través de entrar a una ramera. Leví también había participado en la matanza de los ciudadanos de la ciudad de Siquén, y Rubén había convivido con una de las concubinas de Jacob. Así que el panorama no era nada halagüeño ni agradable. Aquellas personas tenían una conducta que no estaba acorde con los principios de Dios, pero ellos, a través del arrepentimiento y de aceptar la palabra de Dios y un nuevo nacimiento, se recuperaron espiritualmente, y José comprobó que ellos estaban verdaderamente arrepentidos, y por eso aquella unión terminó allí de una manera tan feliz que comenzó entonces aquella gran historia del nacimiento de Israel como nación. No cabe duda que los hermanos de José aceptaron la lección que la vida le estaba dando por sus malos actos, y José le dio instrucciones para que se prepararan y trajeran a su padre a Egipto a disfrutar lo mejor de la tierra de Egipto, que era la tierra de Gosén, donde habían pastos para sus animales, y allí comenzarían una nueva vida para todos.
Si este video te ha sido útil, compártelo con tu familia y tus mejores amigos, para que ellos también sepan las maravillas que Dios hace a través de sus hijos cuando se arrepienten y aceptan la palabra de Dios.